Hola, este es el sexto video del tema de armaduras del curso de estructuras isostáticas del equipo de Puentes de Cero a SCE FIUNAM. En este video introduciremos el método de las secciones para resolver armaduras y resolveremos un primer ejemplo utilizando este método. Como lo hicimos con el método de los nodos para resolver armaduras, empezaremos por el equilibrio estático. Una estructura se dice que está en equilibrio estático cuando satisface las tres ecuaciones del equilibrio estático. Estas son que la suma de las fuerzas actuantes en el eje X sea igual a 0, que la suma de las fuerzas en el eje Y sea igual a 0 y que la suma de los momentos respecto a cualquier punto de la estructura también sea igual a 0. Si una estructura está en equilibrio estático, entonces cualquier parte de esta estructura también estará en equilibrio estático. Con el método de los nodos, nos aprovechábamos de este postulado al aislar cada nodo de la estructura y resolver el equilibrio en cada uno de ellos para determinar las fuerzas que actuaban en las barras. Lo resolvíamos utilizando localmente las dos primeras ecuaciones del equilibrio estático. Ahora, para el método de las secciones, nos vamos a aprovechar de este postulado de otra manera. Si yo hago un corte en esta estructura aquí y aíslo esto que encerré de toda la demás estructura, este pedazo que está encerrado, esta sección, también deberá estar en equilibrio estático, lo que significa que va a satisfacer las tres ecuaciones del equilibrio. Lo mismo para esta sección de aquí, lo mismo para esta sección de acá, lo mismo si yo quiero aislar esta barra, etcétera. Yo puedo hacer un corte donde yo quiera y se seguirá manteniendo el equilibrio estático. Puedo hacer un corte como este y analizar esta parte izquierda, o el mismo corte pero analizar la parte derecha. Todo estará en equilibrio estático y va a cumplir con estas tres ecuaciones. Haciendo cortes en las barras y resolviendo estas tres ecuaciones del equilibrio, obtendremos las fuerzas, las cargas axiales que actúan en cada barra debido a las cargas aplicadas a la armadura. Para proceder con el método de las secciones, primero partimos de un problema y una solicitación. Con el método de los nodos podíamos partir en algunos casos de algún nodo y llegar hasta las reacciones. Para el método de las secciones debemos de primero obtener las reacciones para después poder proceder. Una vez obtenidas las reacciones y dependiendo de lo que nos solicite el problema, vamos a hacer un corte en la armadura que nos convenga. Por ejemplo, si el problema fuera determinar eh, la carga axial para este elemento, pues un corte necesario para saber la carga axial en este elemento es un corte que pase por el elemento y que pase por otras barras y aislar un pedazo de la armadura. Una vez que escogí mi corte, seleccionaré una de las dos partes para trabajar. No importa qué parte escoja. Si escojo esta parte y resuelvo utilizando las ecuaciones del equilibrio, obtendré los mismos resultados que si yo escojo esta parte y escojo estas ecuaciones del equilibrio. La ventaja de este método por sobre el método de los nodos es que si el problema me solicita o si yo requiero conocer únicamente la carga axial de determinados miembros de la estructura, únicamente haciendo un corte y resolviendo una vez el equilibrio estático, yo puedo determinar las cargas axiales en cualquier elemento de una estructura, sin necesidad de haber recorrido toda la estructura con el método de los nodos hasta llegar a la barra de mi interés. Por ejemplo, si me hubieran solicitado esta barra de aquí, la que estoy marcando con azul, por el método de los nodos hubiera tenido que resolver este nodo, luego resolver este nodo, luego resolver este nodo, para así poder saber la carga axial en esta barra. Esto implicaría 2, 4, 6 operaciones. En cambio, con el método de las secciones, si yo hago este corte aquí, van a aparecer estas reacciones, estas fuerzas internas de las barras, que yo al resolver con el método, con las ecuaciones de equilibrio estático, solo habría realizado 3 ecuaciones y no 6 como hubiera hecho con el método de los nodos. Ahora, el método de las secciones, no importa qué lado yo escoge, obtendré el mismo resultado. Vamos a proceder con un primer ejercicio, que es el ejercicio aquí propuesto. Para la siguiente armadura propuesta, determinar las fuerzas axiales internas producidas en estos tres elementos para la configuración de cargas mostradas. Es importante que cuando se resuelve un problema con el método de las secciones,
es importante establecer antes o determinar los sentidos de las fuerzas positivas y los sentidos de los momentos positivos. Para mí, una fuerza en el eje X positiva es hacia la derecha, una fuerza positiva en Y es hacia arriba, y el momento positivo yo lo considero en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Para empezar a resolver un problema con el método de las secciones para una armadura, es importante resolver primero las reacciones de la armadura. Eso ustedes ya lo saben hacer, y para hacerlo, en este caso, vamos a sumar primero los momentos respecto a este punto. La suma de momentos va a ser igual a 16 toneladas por 2 metros, brazo de palanca, más 40 toneladas por 4 metros, brazo de palanca, más 24 toneladas por 6 metros de brazo de palanca, menos la reacción en R2 por 8, que es su brazo de palanca. Esto debe de ser igual a 0, evidentemente porque se cumple el equilibrio estático. Despejando a R2, obtenemos que esta reacción vale 42 toneladas fuerza hacia arriba. Ahora, para la reacción en 1, vamos a utilizar la suma de fuerzas en el eje Y, que es igual a R1 menos 16 toneladas menos 40 toneladas menos 24 toneladas más la reacción en 2. Despejando R1, obtenemos que la reacción en 1 es igual a 38 toneladas hacia arriba. Con las reacciones ya obtenidas, ya podemos proceder a continuar con el ejercicio de resolución de esta armadura por el método de las secciones. En este caso, como se me pide las cargas aquí en estas barras, pues el corte será aquí, y yo he seleccionado la parte de la derecha. Tengo mi F1, mi F2 y mi F3. Cuando realizamos el método de las secciones para resolver una armadura, debemos de suponer todas estas fuerzas como si salieran de la barra. Si el sentido de la fuerza al final es negativo, quiere decir que el sentido que supusimos aquí es incorrecto. Por ejemplo, si al final del análisis F3 me diera menos 200 toneladas, entonces esto no iría para allá, iría para acá. Ese signo menos quiere decir que supusimos el sentido de la fuerza erróneamente. ¿Ok? Primero, sabemos que en esta sección de la armadura está en equilibrio estático. Entonces la suma de momentos respecto a cualquier punto es igual a 0. ¿Qué buscamos con el método de las secciones? Que a través de una simple operación nosotros obtengamos la carga axial de cualquier elemento barra de la estructura. Al hacer este corte aquí y obtener esta sección aquí, tenemos la ventaja de que dos de estos elementos concurren en un punto. Si yo hago la suma de momentos respecto a este punto de aquí, la fuerza F3 no genera ningún momento. La fuerza F2 no genera ningún momento. Entonces, la única incógnita que voy a tener al calcular la suma de momentos respecto a este punto es precisamente F1. Esto simplifica mucho la manera de obtener las fuerzas internas en las barras, porque con una simple operación yo puedo obtener la fuerza interna de cualquier barra que yo me proponga siempre que sea posible. Hacemos la suma de momentos aquí. Esto va a ser igual F1 por el brazo de palanca, que es 2, esto mide 2, menos 42 toneladas por el brazo de palanca, que también vale 2, debe de ser igual a 0. Despejamos F1, por lo tanto F1 va a ser igual a 42 toneladas fuerza. Por lo tanto, el sentido que supusimos al inicio es correcto y F1 es igual a 42 toneladas fuerza. Seguimos. Como ya tenemos una de estas reacciones, las otras dos van a salir sencillamente por la suma de fuerzas en X o la suma de fuerzas en Y. En este caso, esta fuerza de aquí genera una proyección en FY. Entonces, lo que sigue ahora es hacer la suma de fuerzas en FY para obtener F2. Entonces, tengo que 42 toneladas que van hacia arriba menos 24 toneladas que van hacia abajo menos F2 por el coseno de 45 me va a dar esta componente, es igual a 0. Despejo F2 y tengo que F2 es igual a 42 menos 24 es 18 entre el coseno de 45, eso me va a dar 25.46 toneladas fuerza.
Como me dio positivo, quiere decir que el signo que yo supuse al inicio, el sentido de la fuerza, es correcto. Ahí está, 25.46 toneladas. Lo único que resta ahora es utilizar la última ecuación, que es que la suma de f de x sea igual a 0. Esto es menos f3 menos 42 menos 25.46. El seno de 45 será igual a 0. Despejamos f3 y de resolver obtenemos que f3 vale menos 60 toneladas. Esta fuerza de aquí la supusimos en este sentido. Como obtuvimos un signo menos, quiere decir que el sentido que nosotros supusimos en un inicio era incorrecto. Por lo tanto, F3 no sale de la barra. Entra a la barra y vale 60 toneladas fuerza. Así como se ve acá. Ahora, con el método de los nodos calculábamos las fuerzas actuantes en el nodo y luego les cambiábamos el signo para pasarlas a las barras. En este caso, se ve más claro que lo que estamos haciendo es obtener la carga interna generada en las barras. Como esta fuerza de 60 toneladas está aplastando la barra, quiere decir que estamos trabajando en compresión. Esta fuerza de aquí está saliendo de la barra, la está jalando, la está tensionando. Entonces esta barra va a trabajar a 25.46 toneladas fuerza de tensión. Lo mismo para esta barra. Esta fuerza está saliendo de la barra, la está jalando, la está tensionando. Entonces esta barra trabaja a 42 toneladas fuerzas en tensión. Ahora, si nosotros hubiéramos resuelto la misma armadura con el método de las secciones, pero la otra sección, hubiéramos tenido exactamente el mismo resultado. 60 toneladas en compresión, 25 en tensión y 42 en tensión. No importa qué lado haya escogido, hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado. Ahora en la armadura que teníamos en un inicio, pues ya me di la libertad de poner que esta barra está en rojita porque está en compresión de 60 toneladas y esta está en tensión de 25.46 toneladas y esta 42 toneladas simplemente. Disculpe. Ahora, es importante saber que con el método de las secciones no hay un límite o no hay nada que me impida hacer un corte como yo quiera. Este corte también es totalmente válido. Cortes curvos, este corte raro, también se vale. El chiste de los cortes es escoger uno que nos convenga para obtener las cargas axiales en los elementos que requeramos o que nos convenga conocer. Ahora, a modo de resumen del método de las secciones, si la fuerza entra a la barra, quiere decir que esta barra se está comprimiendo. Aquí dice si la fuerza entra al elemento barra, entonces la barra está trabajando en compresión, se está comprimiendo, así como se ve acá. Si el elemento, si la fuerza sale del elemento barra, entonces la barra estará trabajando en tensión. Ahora, en cada sección, sin importar el corte que nosotros hagamos, solo disponemos de esas tres ecuaciones del equilibrio estático. Entonces tenemos tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas podemos obtener? Resolver. Pues a lo más podemos resolver tres incógnitas con tres ecuaciones. Entonces, si solo tengo tres ecuaciones por cada sección, quiere decir que a lo máximo debo de cortar 3 barras para que yo pueda resolver mi armadura. Pero aquí pongo este signo de pregunta porque hay veces que podemos cortar más de 3 barras y sí podemos resolver la armadura. Si nosotros queremos resolver la armadura enteramente por el método de las secciones, con el método de los nodos para resolver una armadura entera, teníamos que ir nodo por nodo. Con el método de las secciones, tenemos que ir sección por sección. Al resolver esta sección, yo obtengo las fuerzas axiales de estas 3 barras. Al resolver la siguiente sección, yo tengo las fuerzas axiales de estas 3 barras. A la siguiente sección obtendré estas fuerzas axiales y en la última sección obtendré estas 3 fuerzas axiales. Muy bien, esto ha sido todo por este video. En el siguiente video resolveremos un ejercicio
un poco más complicado utilizando el método de las secciones según la armadura tipo K. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente video.